A ver, ¿qué pasa cuando la economía de un país llega a un punto de no retorno? Pues en Bolivia la respuesta ha sido una terapia de choque. Imaginen la situación. El Tesoro Nacional está tiritando, la inflación se come los ahorros y el contrabando de combustible es una sangría constante. Ante este panorama, el gobierno ha lanzado una medida drástica, drástica de verdad, que ha puesto a todo el país en alerta máxima. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, esta analogía del político boliviano Samuel Doria Medina es muy potente. Compara la economía con un enfermo de cáncer y argumenta que la única salida es un tratamiento radical, doloroso, sí, pero según él, necesario para salvar al paciente. Y esa es exactamente la mentalidad que hay detrás de esta decisión del gobierno. Y en el ojo del huracán está él, el Decreto Supremo 5503. ¿Qué es lo que hace, en pocas palabras? Pues básicamente borra de un plumazo las subvenciones al combustible que llevaban ahí décadas. La consecuencia directa es que los precios en las gasolineras se han disparado casi de un día para otro. Vale, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este lío. Primero vamos a analizar por qué el gobierno dice que esta medida era la única opción posible. Después escucharemos a los que se oponen con uñas y dientes. Veremos cómo esta tensión ha llevado al país a una situación límite. Luego abriremos el plano para entender que esto viene de lejos y para terminar reflexionaremos sobre la encrucijada en la que se encuentra Bolivia ahora mismo. Venga, empezamos por la versión oficial. El gobierno insiste en que estaba entre la espada y la pared, que no tenía otra opción y que actuar era una cuestión de pura responsabilidad para evitar el colapso. Su diagnóstico es bastante claro. Los subsidios eran, según ellos, un veneno. Decían que creaban una economía ficticia, con precios irreales de combustible, pero que el coste para el Estado era brutal. Hablamos de más de 2.000 millones de dólares. Y no solo eso, sino que alimentaban la corrupción y, sobre todo, un negocio gigantesco de contrabando con los países vecinos. Y ojo a este dato porque es para entender la dimensión del problema. Se calcula que un 25%, o sea, 1 de cada 4 litros de combustible que subvencionaba Bolivia, no se usaba en el país, se fugaba por las fronteras. Era una hemorragia de dinero público constante. Claro, el gobierno sabía que el golpe iba a ser durísimo para la gente, así que intentó, amortiguar la caída con un paquete de ayudas. Por un lado, el palo, la subida de precios. Por otro, la zanahoria, subidas del salario mínimo, de las pensiones, de las ayudas escolares e incluso algunos beneficios fiscales. La idea era intentar proteger sobre todo a las familias más vulnerables. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, porque como era de esperar, la reacción en la calle no se hizo esperar. Fue inmediata, fue contundente y vino sobre todo de los que dependen del combustible para poder trabajar cada día. Esta frase de un representante del transporte lo dice todo. Para ellos esto no es un debate sobre macroeconomía, es su día a día, su sueldo. Si el diésel casi triplica su precio, sus costes se disparan. Y la única forma de no arruinarse es subir los precios a los pasajeros, en este caso, duplicarlos. Así de simple y así de duro. Pero ojo que la oposición no fue solo salir a la calle a protestar, también surgieron propuestas alternativas, como la del economista Otto Ritter. Él decía, en lugar de quitar el subsidio de golpe, ¿por qué no quitamos los impuestos que tiene la gasolina? Según sus números, el precio final también bajaría, pero sin un shock tan brutal. O sea, proponía atacar el problema desde la carga fiscal, no desde la ayuda directa, y además abrir la puerta a que empresas privadas pudieran importar combustible. Con dos visiones tan opuestas, el choque de trenes era inevitable. Las posturas se fueron enrocando y el país entró en una espiral de tensión máxima, un verdadero pulso entre los despachos del gobierno y el asfalto de las calles. La respuesta del gobierno fue tajante. El ministro Lupo lo dijo bien claro. El decreto no se negocia. Se plantaron, presentándolo como la única decisión responsable y necesaria, y cerraron la puerta a cualquier tipo de diálogo o marcha atrás. Esto es lo que hay. Y la respuesta de la calle fue esta. Un lema que tiene una carga histórica brutal en las luchas sociales de Bolivia. De repente, la protesta dejó de ser solo por el precio de la gasolina. Se cargó de un componente de resentimiento social, casi de lucha de clases, que echó todavía más leña al fuego. Y la protesta escaló a los bloqueos de carreteras, una táctica de presión muy habitual en Bolivia, pero también muy polémica. Y esto abrió otro debate enorme, que va más allá del combustible. Para los manifestantes es su única herramienta real de presión, pero para otros es un delito que paraliza el país y perjudica a todo el mundo. Incluso se llegó a proponer una ley para prohibirlos. Bueno, para entender de verdad cómo se ha llegado hasta aquí, tenemos que abrir el zoom. Porque el tema del combustible en realidad no es la causa de la crisis, es más bien el síntoma más visible de problemas económicos mucho más profundos y que vienen de muy atrás. Y aquí hay una pregunta que es clave.
¿Esta crisis del combustible nació con el decreto 5503? Pues si le preguntamos a la gente de los sectores productivos, como el campo, la respuesta es un no rotundo. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. El sector agrícola lleva casi 20 años pidiendo lo mismo. Piden poder exportar sin que el gobierno les ponga límites, piden poder usar tecnología para producir más y, por supuesto, piden algo tan básico como tener un suministro de diésel garantizado. Para ellos, la crisis de ahora es simplemente la gota que ha colmado un vaso que ya estaba a rebosar. Y si alguien necesita una prueba gráfica, este gráfico es demoledor. La producción de algo tan fundamental como la leche se ha desplomado en apenas 2 años. Han cerrado más de 100 explotaciones lecheras. Esto no es un número abstracto en un informe, es la consecuencia real y tangible de un modelo económico que para muchos ya estaba fallando mucho antes del famoso decreto. Y así llegamos al punto central de todo este conflicto, al dilema que tiene a Bolivia completamente en vilo. Un país en una encrucijada, con un tratamiento por delante que es dolorosísimo y además con un resultado totalmente incierto. Al final, todo se puede resumir en este choque brutal. Por un lado, el gobierno, que defiende que su medida es la única medicina posible para curar la economía, aunque sea muy amarga. Y por otro, la sociedad, que tiene pánico a que los efectos secundarios de esa medicina, la inflación, el parón económico, acaben siendo mucho peores que la propia enfermedad. Así que volvemos a la analogía del principio, la de la quimioterapia. La gran pregunta que queda en el aire es si esta terapia de choque tan radical va a conseguir de verdad curar el cáncer económico de Bolivia, o si por el contrario el tratamiento va a dejar al paciente tan débil que la recuperación ya no sea posible. El futuro del país ahora mismo pende de un hilo.